el tema de la parte hematología, vamos a ver el sistema fibrinolítico, ¿sí? ¿En qué consiste la fibrinólisis? Pues en degradar las redes de fibrina, ¿sí? Cuando se ha generado el proceso de la coagulación, ¿sí? ¿Y qué es? Un proceso enzimático, ¿sí? Las proteasas que regulan este proceso está compuesto por una serie de activadores que regulan la conversión de plasminógeno a plasmina. El objetivo, ya lo habíamos dicho anteriormente, es acotar, mantener el coágulo de fibrina y permeabilidad vascular, ¿sí? Comienza unas horas después de que se ha formado el coágulo de fibrina, ¿sí? Entonces habíamos establecido la hemostasia, ¿sí? Con su fase primaria, secundaria y finalmente el fenómeno de fibrinólisis, ¿sí? Entonces estas fibrinólisis tienen activadores, ¿ok? Durante la fase de estabilización del coágulo, ¿sí? La formación del coágulo de fibrina, ¿sí? Hay un inhibidor específico que después vamos a comentar, pues este es un ejemplo de él, que es un activador de tisular de plasminógeno, ¿sí? De manera que el sistema fibrinolítico está compuesto primero por una proteína que circula en plasma, que es el precursor de la plasmina, por eso lo llamamos plasminógeno, ¿sí? Este plasminógeno puede estar en la fibrina o circulando en sangre, ¿sí? ¿Ok? Cuando está unido la fibrina es el momento en que ese plasminógeno se va a convertir en plasmina, ¿sí? Se sintetiza en hígado, ¿sí? Y presenta una estructura muy específica, una estructura monocateriana, una cadena de 5 dominios, ¿sí? En forma de asas, ¿sí? Denominadas rosquillas, kringles, ¿sí? Bien. Entonces aquí tenemos este plasminógeno conformado por estos dominios, ¿sí? Y estos dominios, ¿sí? Tienen unos sitios de unión muy específicos, ¿sí? A donde va a interactuar, ¿sí? Este activador tisular de plasminógeno para producir una reacción catalítica y producir el que nosotros llamamos plasmina. Entonces aquí tenemos el plasminógeno, que tiene unos sitios de unión a la lisina, que es la cadena catalítica que acabo de nombrar por acá, ¿sí? La cadena catalítica, la región catalítica, por donde va a interactuar este activador tisular de plasminógeno. Entonces, este plasminógeno, ¿sí? Se convierte en plasmina por acción de este activador tisular de plasminógeno. ¿Y qué queda de este plasminógeno? Productos de degradación del fibrinógeno, ¿sí? O de la fibrina, estoy ya comentando. Entonces, un elemento importante de este plasminógeno es los activadores del plasminógeno. Estos activadores de plasminógeno, lo que me interesa a mí es que son los endógenos, los que hay en sangre, ¿sí? El más importante de lo que me voy a referir yo, pues estos activadores de plasminógeno extrínsecos, como el TPA y la uroquinasa. Estos son los dos principales activadores de plasminógeno, el activador tisular de plasminógeno y la uroquinasa. Hay otros que son intrínsecos, como a ver ahorita el factor 12, el cininógeno de alto peso molecular y la calicreína. Entonces, el plasminógeno es convertido en plasmina por activadores, como decía ahora, intrínsecos, como estos que están aquí, ¿sí? Que son los factores de coagulación, ¿sí? De contacto,
y los extrínsecos, que son estos dos que ya cité. ¿Ok? Entonces, todos los activadores de plasminógeno, especialmente los que nombré ahorita, TPA, por ejemplo, ¿sí?, convierten este plasminógeno en plasmina. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacen? Pues romper estos enlaces, ¿sí?, de arginina-valina, que tiene una actividad catalítica, ¿sí?, este activador tisular, y entonces va a generar, ¿sí?, un residuo de arginina, ¿sí?, arginina, unido a grupos sulfúricos. Lo que más me interesa es básicamente que este activador convierte el plasminógeno en plasmina, y no hay mucho que decir. Entonces, la piridolisis se lleva a cabo por activadores que nosotros decíamos intrínsecos, extrínsecos, ¿sí? Entonces, recuerden, los intrínsecos están implicados los factores 12, cininógeno, alto peso molecular, y la calicreína. Entonces, ¿cómo lo hacen? Ya hablábamos de estos calicreína, ¿sí? Entonces, no olvidemos. El factor 12, ¿sí?, y el cininógeno alto peso molecular estimulan la formación de calicreína a partir de precalicreína. Y esta calicreína entonces tiene un efecto que ya habíamos citado muy importante, y es que estimula la formación de este activador tisular, ¿sí?, que es la prouroquinasa, en activador de plasminógeno tipo uroquinasa, ¿sí? ¿Ok? Y este uroquinasa convierte el plasminógeno en plasmina, de manera que la calicreína es responsable, entre otras cosas, de convertir o activar la uroquinasa. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la precalicreína, unida al cininógeno alto peso molecular, que unido al factor 12 se convierte en calicreína. Y esta calicreína, como acabamos de ver, convierte este precursor de uroquinasa en uroquinasa, que es la que convierte plasminógeno en plasmina. ¿Sí? Además, la calicreína genera bradicinina a partir de cininógeno de alto peso molecular. Este fenómeno, esta sustancia, bradicinina, va a estimular la liberación de TPA, el activador tisular de plasminógeno, a nivel endotelial, ¿sí? Y esto va a favorecer de nuevo entonces la conversión, ¿sí?, de plasminógeno a plasmina. Entonces ya tenemos esas sustancias. Aquí tenemos la bradicinina, que fue convertida por acción de la calicreína, que vemos aquí, la calicreína, que convierte este cininógeno de alto peso molecular en bradicinina. Y la bradicinina libera o estimula la secreción endotelial de este activador tisular de plasminógeno, el TPA. ¿Hasta ahí muy bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, tenemos, esta es la activación intrínseca. La activación intrínseca consiste, bien sea, porque la calicreína, en presencia de ya decíamos, la precalicreína en presencia de cininógeno de alto peso molecular, y el factor 10 convierte en calicreína. Y la calicreína entonces activa la uroquinasa. Por otro lado, la bradicinina, que fue convertida, como ya hemos dicho, por acción de la misma calicreína, ¿sí?, igual aquí, calicreína, ¿sí?, que convirtió cininógeno alto peso molecular en bradicinina. ¿Y qué hace la bradicinina? A nivel endotelial estimula la secreción de TPA. Entonces, TPA y uroquinasa son activadores tisulares de plasminógeno, o sea, convierten el plasminógeno en plasmina. ¿Está claro? Sí. Bueno, muy bien. Activación extrínseca de la fibrinolisis. Ya directamente, ¿qué es lo que hace el activador tisular de plasminógeno?
Este TPA es una serinproteasa, que ya decía ahora, sintetizado y liberado por las células endoteliales. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Sí? En forma específica, ¿sí? Convierte el plasminógeno a plasmina. ¿Sí? ¿Ok? Ok. Se le dice que este es un activador endógeno fibrino específico de plasminógeno. ¿Por qué? Porque este en forma específica se une al plasminógeno que está unido al coágulo. O sea que el plasminógeno que está circulando prácticamente, ¿sí? Este plasminógeno no se ve afectado por este TPA. ¿Sí? Y ahí se llama entonces que el activador tisular de plasminógeno es un activador endógeno fibrino específico del plasminógeno. Ya decíamos. Entonces aquí teníamos, ¿sí? Del activador tisular de plasminógeno que tiene toda esta molécula compleja, que es lo que donde va a actuar. Pues acá, aquí es donde va a interactuar el activador tisular de plasminógeno. ¿Sí? Mírenlo acá también. Entonces, aquí se va a actuar sobre este sitio activo, que es un sitio activo catalítico, para convertir ese plasminógeno en plasmina. Eso es lo que hace. ¿Ok? Entonces, no olviden, este TPA tiene gran afinidad por el plasminógeno que está unido a la fibrina. ¿Sí? A la fibrina. O sea, recuerden que la fibrina es el coágulo propiamente dicho. Entonces, el plasminógeno que está unido a la fibrina, donde está ocurriendo el sitio del coágulo, este plasminógeno es muy sensible a la acción de este TPA. Mientras que el plasminógeno, ¿sí?, circulante no es sensible, o sea, tiene escasa afinidad por el plasminógeno que es circulante. De ahí que sea, o se le denomina, ¿sí? Se le denomina que, ¿cómo le llamamos? Un activador endógeno fibrino, ¿qué? Específico. Fibrino específico. Porque tiene gran afinidad del plasminógeno que está unido al coágulo de fibrina. Eso. Entonces aquí está el plasminógeno circulante, ¿sí? El plasminógeno que se le une a la fibrina, todo esto es la malla de fibrina, ¿sí? Y entonces aquí está el TPA, liberado por las células endoteliales, que convierte este plasminógeno que está muy pegadito aquí a la fibrina y lo convierte en plasmina. Eso es lo que hace. Entonces, una de las sustancias importantes, ¿sí?, que estimulan la liberación de este activador tisular de plasminógeno por las células es lo que ya habíamos nombrado nosotros. ¿Qué sustancia? ¿A qué? ¿Qué sustancia estimula la liberación de Radicinina. la paradicinina? De la paradicinina, ¿sí? Pero no es la única, ¿sí? Entonces hay otras sustancias. Además de bradicinina, tenemos la trombina. Habíamos visto ayer que la trombina tenía efectos pleiotrópicos. A nivel endotelial libera TPA. ¿Sí? La desmopresina. Recuerda que la desmopresina es una sustancia que tiene muchas acciones. Es un derivado de la vasopresina. Y también, además de liberar TPA, también está liberando factor de von Willebrand por parte del endotelio, la desmopresina. Y otras sustancias que aparecen aquí, purina, el PAP, aceticolina, vasopresina. ¿Sí? Parece que este desmopresina es un derivado de la vasopresina. Entonces, estas sustancias todas estimulan la liberación de TPA. La uroquinasa también es un activador de plasminógeno que inicialmente fue aislado en la orina humana, por eso se llama uroquinasa.
pero hoy se sabe que sus fuentes no solamente es de origen urinario, sino a nivel endotelial o inclusive por lesiones tumorales. ¿Sí? Esta uroquinasa tiene su precursor que lo convierte en su forma activa, la uroquinasa. A diferencia del anterior, este es no fibrino específico. ¿Qué querría decir esto? Que no sea fibrino específico. Pues que no te la fibrina. Que se puede unir al plasminógeno que está ¿qué? Circulando, o al plasminógeno que puede estar unido a la fibrina. ¿Sí? A la fibrina. ¿Ok? ¿Cómo se forma? Ya veíamos cómo se forma a nivel por acción de la calicreína. ¿Sí? Entonces, todos estos dos activadores tisulares, plasminógeno, lo que van a hacer es convertir el plasminógeno en esta proteasa activa que es la plasmina. ¿Sí? ¿Ok? Entonces aquí tenemos un fenómeno, mire el coágulo de fibrina disolviéndose, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué es la plasmina? Una enzima proteolítica que se forma, ya decíamos, a través del plasminógeno, que rápidamente, ¿sí? Tiene efectos importantes porque puede degradar, ¿sí? El fibrinógeno, el coágulo de fibrina y otros factores, por ejemplo, el factor 5 y 8. ¿Sí? Rápidamente puede ser inactivada por unas sustancias que nosotros llamamos antiplasminas. Entonces la plasmina tiene múltiples efectos. Los que más me interesan son estos. Uno, activa, ¿sí?, la liberación de TPA y uroquinasa. ¿Sí? Dos, digiere el polímero de fibrina. Esa es su acción, digamos, lo más relevante. Pero también digiere fibrinógeno circulante. De hecho, activa el TAFI en forma recíproca como un fenómeno de retroalimentación negativa. El TAFI es el inhibidor, ¿sí?, de la fibrinólisis activado por trombina. O sea que esta misma plasmina en forma de retroalimentación negativa está activando un inhibidor de la fibrinólisis. Degrada los factores 5 y 8. Digámoslo que estos son los principales efectos, aunque puede activar cascadas de coagulación. ¿Sí? Entonces, si miramos aquí, aquí está el plasminógeno que se convierte en plasmina. ¿Sí? ¿Y qué hace? ¿Y qué lo convierte? Activadores de plasminógeno, uroquinasa, TPA. Y entonces, ¿qué es lo que hace la plasmina? Su efecto más importante es ¿cuál? ¿Sobre qué elemento? ¿Degrada qué? Fibrina. Fibrina. La degrada. Y la convierte en productos de degradación, que la vamos a llamar el dímero D. Dímero D. También degrada fibrinógeno circulante. Y esto lo convierte en productos de degradación del fibrinógeno, llamados PDF. Entonces, los productos de degradación del fibrinógeno son precisamente productos de degradación del fibrinógeno dado por esta sustancia, que es la plasmina. Ahí tengo dos. Tres, degrada los cofactores 5 y 8 de la coagulación. Entonces la plasmina no solamente va a tener un efecto fibrinolítico, sino también va a tener un efecto anticoagulante. Ahí vamos bien. Sí, doctor. Bueno. ¿Quién puede inhibir la acción de la plasmina? Les decía, ¿las qué? Antiplasmina. Aquí vemos un ejemplo, vean, la alfa-2 antiplasmina. ¿Sí? Y otro que inhiba la acción de la plasmina, el inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina.
que entre otras cosas fue liberado por esta sustancia principalmente, trombina. Ok. Entonces, la plasmina tiene los dos sustratos más importantes de la plasmina son fibrinógeno y la fibrina, aunque también interfiere degradando factores de la coagulación como son los cofactores 5 y 8. ¿Sí? Por eso es que tiene estas dos tan importantes y se le considera que podría tener un efecto antiagregante plaquetario porque puede interferir o degradar glicoproteínas, activar glicoproteínas de membranas plaquetarias. Entonces, vuelvo e insisto, ¿cuáles son los dos sustratos más importantes de la plasmina? El fibrinógeno y la fibrina, ¿cierto? El fibrinógeno se convierte en unos productos de degradación, fragmentos. ¿Y cómo llamamos estos fragmentos? Los productos de degradación del fibrinógeno. Y también degrada la fibrina, el coágulo de fibrina que está polimerizado, entonces lo degrada y lo convierte en los llamados dímeros B. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los dos sustratos más importantes? Fibrinógeno y ¿qué? Fibrina. ¿Estamos bien? El fibrinógeno, por acción de la plasmina, se convierte en unos fragmentos. ¿A eso lo llamo qué? PDF. Productos de degradación del fibrinógeno. Eso. La plasmina convierte este coágulo que está de fibrina, que está polimerizado, lo convierte en productos degradados. A eso lo llamamos ¿qué? ¿Cómo lo llamo? Primero D. Eso. Muy bien. ¿Ahí voy bien? No. Entonces supóngase que en una situación fisiopatológica hay un incremento de la actividad de la plasmina. A eso le llamamos una fibrinolisis, ya sea primaria o secundaria. Entonces, cuando se incrementa la actividad de esta plasmina, ¿cómo la podría yo valorar por laboratorio? ¿Qué pruebas de escrutinio pediría? ¿El dímero D? ¿Y cuál otro? Medir los PDF. Eso. Entonces, en los PDF y los dímeros D me están informando cómo está el sistema fibrinolítico. Si el dímero D está elevado, si hay elevación de los productos de degradación del fibrinógeno, pues me dice, señor, aquí hay una fibrinolisis. Ya sea porque el paciente tiene, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar, ya tiene una coagulación intravascular diseminada, etcétera, etcétera. Entonces, volvamos a lo que ya establecimos previamente. Plasminógeno se convierte en plasmina por dos activadores, principalmente que son ¿cuál? TPA y uroquinasa. Y la plasmina convierte la fibrina en productos de degradación de fibrina, que lo llamamos ¿qué? Dímero D. Correcto. Bueno, ahora ya se complica, ¿sí? Entonces, muy bien. ¿Qué es lo que hace un inhibidor del activador de plasminógeno? Como es el PAI-1. El PAI-1 es un inhibidor del activador de plasminógeno tipo 1. ¿Y qué es lo que hace? Inhibir. ¿Inhibir qué? Por ejemplo, a este TPA. Y entonces, si este TPA no puede degradar el plasminógeno en plasmina, entonces este es un ¿qué? ¿Anti qué? ¿Plasmina? Antifibrinolítico, porque está bloqueando la fibrinolisis. Lo mismo que este es otro antifibrinolítico.
el TAFI. ¿Qué es el TAFI? Inhibidor, ¿sí? De la, ¿qué? ¿Me llama? F. Fibrinólisis activada por trombina. Eso, activado por trombina. Entonces ya tenemos dos antifibrinolíticos. ¿Y qué otro antifibrinolítico? Los anti ¿qué? Plasmínicos. ¿Sí? Que ayer lo nombramos, eran 3. Uno de ellos es ¿cuál? Alfa-2 antiplasmina. ¿Qué están haciendo este? Este se inactiva directamente, degrada la plasmina. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí vemos la plasmina, que es la enzima fibrinolítica activa, la proteasa activa. ¿Cuáles son los dos sustratos importantes de la plasmina? ¿Cuál? El fibrinógeno, que lo convierte en ¿qué? PDF. ¿De acuerdo o no? Sí. Y la fibrina, el coágulo de fibrina, que los convierte en dímero T, que son los productos de degradación de la fibrina. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, el TPA y la uroquinasa, ¿qué es lo que hace? ¿Convierte qué? Plasminógeno. En plasmina. ¿Sí? Ahí voy bien. Sí, Y doctor. tengo sustancias que inactivan la fibrinólisis. ¿Sí? ¿Cuáles sustancias son? Sustancias que pueden inactivar la fibrinólisis. Antiactivadores de esto, o sea, los que inhiben los activadores sanguíneos, o sea, el TPA. ¿Cuál sustancia puede inhibir la actividad del TPA? ¿El PAI? El PAI-1, ¿sí? El PAI-1. No nombremos los otros, que pues ya nos complicamos. Entonces, para valorar el sistema fibrinolítico, ya decía, yo pido dos exámenes importantes, que son los productos de degradación del fibrinógeno y el dímero D. Los productos de degradación del fibrinógeno, entonces, mide estos productos libres, los que están circulando en sangre y se pueden medir, ¿sí? ¿Esto qué me puede ayudar para buscar esto? Bueno, yo solicito, bueno, sospecho un estado hiperfibrinolítico, una fibrinolisis, ¿sí? El valor de referencia normal es de menos de 10 microgramos por mililitro. Quiere decir que si están elevados, si están muy elevados, me está diciendo que hay una fibrinolisis, ya sea primaria o secundaria. Por ejemplo, una coagulación intravascular diseminada en un paciente con tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda, ¿sí? Una cirrosis alcohólica severa, en estado de preeclampsia severa, los productos de degradación del fibrinógeno se elevan. Muy bien. Ahora, el dímero D. ¿Qué me está diciendo el dímero D? Los dímeros son fragmentos. Fragmentos formados después de que la fibrina es degradada por acción de la plasmina, ¿sí? Y entonces, cuando este dímero D está muy elevado, es decir, cuando las cifras son mayores de 500 microgramos por litro o 500 miligramos por decilitro, o como la quieran poner aquí en estos valores de referencia, ¿sí? Está diciendo que hay un fenómeno muy similar a lo que ocurrió con el anterior, o sea, fibrinolisis, en este caso secundaria, coagulación intravascular diseminada, tromboembolismo, un estado de hipercoagulabilidad asociado a coagulación, pacientes con cáncer ya muy de estados terminales, etc. ¿Sí? Entonces no olviden, ahí están pues las principales indicaciones de esto. Entonces, ¿cuándo pedimos dímero D? Cuando yo estoy sospechando que un paciente tiene una coagulación intravascular diseminada, pilas, ¿sí? O
cuando estoy sospechando que el paciente tiene una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar. Muy bien. Sí, doctor. Es un examen de química sanguínea. Es un examen, así como cuando yo valoro la función renal. ¿Cómo valoro yo la función renal? ¿Qué exámenes pido? Quiero mirar la función renal. ¿Qué pido? Creatinina, urea. BUN y creatinina. Quiero mirar la función hepática. ¿Qué le pido a un paciente para mirar la función hepática? Transaminasas. ¿Estamos de acuerdo o no? Entre otras, ¿cierto? Transaminasas, bilirrubinas, ¿sí o no? Etcétera. ¿Ok? Entonces, quiero valorar la función del sistema fibrinolítico. ¿Qué pido? Primero de Primero de Dímelo. ¿Y qué otro? PDF. niveles de PDF. Entonces, dice, este paciente está haciendo una trombosis venosa profunda con tromboembolismo pulmonar. Entonces, este examen de dímero ayuda a descartar un tromboembolismo o una trombosis venosa profunda. Ayuda cuando sus niveles están muy elevados, por encima de los que ya había citado, 500 microgramos por litro. ¿Sí? Bueno, o una coagulación vascular diseminada, etc. Bueno, esos son, ya llevamos, plasminógeno, plasmina, activadores del plasminógeno. Ahora veamos los inhibidores del sistema fibrinolítico. ¿Cuál era el primero que habíamos nombrado? El PAI-1, ¿cierto? El PAI-1. Y se llama 1 porque es liberado por el endotelio. O sea que hay PAI 2, 3, qué sé yo, ¿sí? Liberado por otros órganos. Me interesa este a nivel endotelial. Son los inhibidores de los activadores del plasminógeno. ¿Sí? Específicamente el PAI 1, que es el principal inhibidor fisiológico de estos activadores del plasminógeno. Además de esa acción, estos también pueden inhibir, por ejemplo, la trombina, la plasmina y la proteína C activa, aunque lo hacen en forma menos específica y más lentamente. O sea que el efecto más importante de este PAI-1 es ¿cuál? Inhibir estos activadores de plasminógeno. Entonces puede ser sintetizado principalmente con ¿qué tipo de célula? Endotelial. Endotelial. Quedémonos con eso. ¿Sí? Ok. Entonces aquí está el PAI-1. Acuérdense este, ¿cierto? Este es el plasminógeno que se une ¿a quién? ¿A la qué? Toda esta malla queda aquí. fibrina. A la fibrina, que por acción de este TPA se convierte en plasmina. Y la plasmina va a degradar esta fibrina y estos elementos que hay acá que son los fibrinógenos. Entonces, el fibrinógeno se convierte en ¿qué? Productos de degradación de fibrinógeno. ¿Sí? Listo. Aquí está el PAI. ¿Qué hace el PAI? Inhibir este activador de plasminógeno. Eso es lo que hace el PAI. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué hace el TPA? El activador de plasminógeno. Pues convertir el plasminógeno ¿en qué? Plasmina. Eso, plasmina. ¿Ok? ¿Listo o no? Muy bien. Bueno, ahora, ¿dónde está ubicado el PAI-1? Aquí. ¿Qué hace el PAI-1? Se une a este activador del plasminógeno y va a bloquear, inhibir la conversión de plasminógeno en plasmina. Eso es lo que hace el PAI-1.
Este PAI-1, ¿sí?, es regulado de forma positiva o negativa. Hay factores que incrementan la síntesis del PAI-1. Entre otros, por ejemplo, la eritropoyetina, que ya la habíamos nombrado, ¿sí?, la renina, la angiotensina 2, la aldosterona, y subrayo de aldosterona porque es quizás uno de los factores que más incrementan la síntesis de PAI-1 a nivel endotelial. Y otros factores que lo reducen, todo lo contrario, sería, por ejemplo, la heparina, el óxido nítrico, los estrógenos, péptidos natriuréticos, la proteína C activa. Ya habíamos dicho que la proteína C activa
Muchachos, se nos fue de nuevo en internet. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Dónde quedamos que yo me perdí? Ya habíamos hablado de las antiplasminas, No, doctor. ¿no? Entonces usted me dice, no me diga que todo Ahí, esto me doctor. atrasa. Doctor, En PAI. ¿Ves? El PAI. un poquito más adelante lo que lo aumenta y lo que lo reduce. Eso. Y hablamos de que cuáles lo incrementan y cuáles lo reducen. Sí, hablamos de este. No, hasta allá ya no, doctor. Bueno, entonces no olviden que estas sustancias incrementan la síntesis del PAI-1. ¿Sí? L-oxidada es la presencia de esta lipoproteína de baja densidad en su forma oxidada, o sea, en pacientes con aterosclerosis, se incrementa la actividad del PAI por aldosterona, que es la principal sustancia que incrementa la liberación del PAI-1, es una actividad de la aldosterona, un efecto pleiotrópico, lo mismo que este sistema reina-angiotensina-aldosterona, incrementan la actividad del PAI-1, ¿sí? Y entre las sustancias que la reducen, resalté uno que es el PSA-PSS, o sea, la proteína C activa, ¿sí? Que se activó por cuando la trombina se unió a la trombomodulina y se unió a su receptor endotelial de trombomodulina. Entonces cogió esta PSE, la activó, que está la proteína C activa, que se une a su cofactor, y entonces dentro de tantas funciones que tiene esta proteína C activa, es que inhibe, reduce la actividad del PAI-1, ¿sí? También reduce la actividad del TAFI e incrementa el TPA. Por eso esta proteína se activa, tiene efectos fibrinolíticos y anticoagulantes, como ya habíamos citado, porque también, entre otras cosas, inactiva y hidroliza factores 5 y 8 de la coagulación. ¿Sí? ¿Lo mismo? Aquí está la proteína C activa, que tiene un efecto fibrinolítico por 3 razones. Aquí falta una. 1, porque disminuye el PAI. 2, porque aumenta el TPA. Y 3, porque disminuye la actividad del TAFI. El otro inhibidor de la fibrinolisis son las antiplasminas. Aquí tenemos los 3 grupos de antiplasminas más importantes. Y de estas antiplasminas, no olviden que todas ellas, vean, inactivan la plasmina, todas, igual que inactivan la trombina. Y de esta, la más importante es la alfa-2 antiplasmina, que inactiva la plasmina, por el llamo efecto antiplasmínico. ¿Sí? Entonces, este es el principal inhibidor fisiológico de la plasmina. ¿Sí? Está la antiplasmina inhibiendo la actividad de la plasmina y convirtiéndola en complejos inactivos. Entonces, si este es entonces aquí estaría la alfa-2 antiplasmina, inactivando, inhibiendo la actividad de la plasmina. ¿Sí? Aquí está la alfa-2 antiplasmina, inhibiendo y bloqueando la degradación del fibrinógeno. ¿Sí? Bueno, queda entonces, si me están escuchando, porque ya dudo pues de internet. Sí, doctor. Sí, doctor. Lo escuchamos. Entonces queda este último, que es el inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina. Su nombre lo dice, ¿sí? Está activado por la trombina principalmente, no es el único factor que estimula este inhibidor de la fibrinólisis, ¿sí? Entonces, este TAFI se activa cuando se forma el complejo de trombina con la trombomodulina endotelial, ¿sí? Entonces, cuando esto está acá, ¿sí? ¿Sí? Se activa el TAFI, ¿sí? O sea, el TAFI está activado en presencia de este complejo, trombina, trombomodulina. Eso hace que esta, ¿sí?
enzima se active. ¿Sí? Entonces, principal activador del TAF, ¿cuál es? La trombina, y específicamente el complejo trombina-trombomodulina. ¿Sí? También es activado, como decía ahorita, por la plasmina e inhibido por la proteína C activa. Ahorita lo comenté. ¿Está claro? Recordemos, la proteína C activa, ¿sí? Inactiva, miren aquí, el TAF. ¿Lo ven? Y el complejo trombina-trombomodulina activa el TAF. ¿Muy bien? Sí, doctor. Bien. Acuérdense que este TAF juega un papel muy importante en la fase de estabilización. Una vez la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina, ¿sí? Este TAF, que es activado por la misma trombina, va a inhibir el efecto fibrinolítico de la plasmina. O sea que este coágulo de fibrina se mantiene, ¿sí? Gracias a la presencia de este inhibidor de la fibrinólisis activado por la trombina. ¿Ok? ¿Listo o no? Entonces, TAPI activado, ¿sí? ¿Por la qué? Trombina. Trombina. Listo. Y entonces, ¿qué hace este TAPI? Ya decía ahora, disminuye la fibrinólisis, ¿sí? Es decir, va, entre otras cosas, va a limitar la unión del plasminógeno, ¿sí? O sea, la unión, la degradación, veanlo aquí, degrada, va a evitar la degradación del plasminógeno, perdón, la unión del plasminógeno con la plasmina, ¿sí? Pero también degrada la plasmina, inactiva la plasmina, digámoslo aquí, ¿sí? ¿Listo? Así de fácil, no nos vamos a poner a complicar. ¿Ok? ¿Listo? Para irnos. Así como yo les he hablado de defectos, trastornos de la hemostasia primaria, trastornos de la hemostasia secundaria, ahora vamos a ver trastornos de la fibrinólisis. Y entonces, los trastornos de la fibrinólisis podemos dividir en fibrinólisis primaria y secundaria. Cuando un paciente tiene una fibrinólisis primaria, se debe a varios factores o a varias causas, ¿sí? Una de las causas más importantes en ese paciente que tiene una cirrosis severa, ¿sí? O en pacientes que tienen neoplasias severas, neoplasias como el cáncer de próstata, ¿sí? O leucemia promielocítica aguda, o en estados postquirúrgicos como una prostatectomía, ¿sí? O porque el paciente recibe terapia fibrinolítica, estreptoquinasa, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo detecto una fibrinólisis primaria? Entonces, como es una fibrinólisis primaria, ya habíamos dicho entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué le pasaría a los productos de degradación del fibrinógeno? ¿Están aumentados? Aumentados. Por eso, entre las causas de elevación de productos de degradación de fibrinógeno, ya lo había dicho, fibrinólisis primaria. Y el dímero D estaría normal o muy poco elevado, ¿sí? Prácticamente normal, porque el dímero D se eleva sobre todo en fibrinólisis secundaria, no primaria, ¿sí? ¿Qué característica entonces tiene ese paciente en unas pruebas de escrutinio? Miren, ¿hay trastornos de la hemostasia primaria?
¿Cómo estaría recuento de plaquetas y tiempo de sangría? Normal. Normal. ¿Estaría la vía intrínseca o la vía extrínseca afectada? No, No. doctor. Entonces el No. tiempo de protrombina y el TPT estarían normales, ¿sí? Pero resulta que hay una fibrinolisis. O sea, fibrinolisis significa que la plasmina está elevada. Y si está elevada, convierte y degrada ¿a quién? ¿A quién está degradando? El fibrinógeno. Y entonces, como el fibrinógeno disminuye porque se degrada, las concentraciones están bajas. ¿Qué le pasa al tiempo de trombina? Prolongado. Prolongado. Ahí están los principales laboratorios, ¿sí? Entonces, recuento de plaquetas, normal. Tiempo de sangría, normal. TP y TPT, normal, ¿sí? ¿Y qué vemos acá? Los productos de degradación se me olvidó anotarlo aquí, productos de degradación del fibrinógeno elevado. Dímelo de muy poco elevado, prácticamente normal, ¿sí? Eso es lo que ocurre en una fibrinolisis primaria. Ahora, hay un trastorno de fibrinolisis secundaria importante que lo llamamos nosotros coagulación intravascular diseminada, que ya les había hablado algo de él. La coagulación intravascular diseminada ocurre por varias causas. Una de ellas, una catástrofe obstétrica, un desprendimiento prematuro de la placenta, una neoplasia con metástasis, una embolía grave, un paciente con una quemadura extensa, por ejemplo, ¿sí? Paciente séptico, la septicemia. Entre las causas más importantes, la septicemia y catástrofes obstétricas. ¿Qué característica entonces tiene una coagulación intravascular diseminada? A diferencia de la fibrinólisis primaria, aquí lo que ocurre es que primero se activa la cascada de la coagulación, se consumen los factores de coagulación y viene una segunda fase de fibrinolisis, es decir, viene una fase trombótica, ¿sí? De consumo de factores de la coagulación, ¿sí? Entonces se depositan trombos, émbolos en toda la circulación, se consumen esos factores y luego viene el fenómeno de fibrinolisis, ¿qué? Secundaria. Secundaria, ¿sí? Entonces, en esos pacienticos, ¿sí? Esa formación continuada de fibrina, esa activación de la fibrinolisis en forma secundaria, acaban produciendo hemorragias debido a que, como primero se formó coágulos y estos coágulos son degradados, entonces empieza a haber hemorragias debido a los consumos de estas proteínas de coagulación, ¿sí? Entonces todo va a generar una hemorragia difusa. Así es que nos llega ese paciente sangrado por donde ustedes quieran. Entonces son pacientes que sangran por donde ustedes quieran, les llegan sangrando por la nariz, por la boca, les llegan sangrado por una herida quirúrgica o por los sitios de punción venosa, es muy típico, ¿sí? O por los catéteres, sangra por todas partes. Hacen acrocianosis, ¿sí? Lesiones como vemos aquí, pregangrenosas en extremidades, dedos, genitales, nariz. Es toda una falla multisistémica. Y hablo de falla multisistémica porque hacen, como generalmente es por una sepsis, entonces hacen síndrome de dificultad respiratoria del adulto, hacen falla renal, etcétera, etcétera. Es una situación muy catastrófica. Entonces le pedimos un cuadrito hemático y nos dice en el cuadrito hemático que al extendido de sangre periférica aparecen estos eritrocitos fragmentados, ¿sí? En forma de cascos. ¿Los ven aquí? Casquitos. ¿Los ven? Bonitos. Fragmentados. A eso se le llaman esquistocitos. Esquistocitos. Muy típico de paciente con coagulación
intravascular diseminada, ¿sí? Las plaquetas y todos los productos y todos los factores de coagulación se reducen. Entonces, hay trombocitopenia, tiempo de sangría prolongado, TP prolongado, TPT prolongado, tiempo de trombina prolongado, fibrinógeno bajo, productos de degradación elevados y dímero D muy elevado. Esa es la característica de la coagulación intravascular. Entonces tienen recuento de plaquetas bajos, tiempo de sangría prolongado, TPT prolongado, fibrinógeno bajo, tiempo de trombina prolongado, dímero D muy elevado, ¿sí? Dímero D muy elevado, a diferencia de este. Recuerden que en una fibrinosis primaria las plaquetas estarían aquí normal, aquí están bajas. Aquí el tiempo de sangría estaría normal, en una fibrinosis primaria aquí estaría prolongado. El TP, el TPT están prolongados, ¿sí? El dímero D está muy elevado, el tiempo de trombina está elevado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, es más o menos lo que le quería señalar a ustedes, como para que tengan en cuenta eso. Eso es todo, muchachos. Muchas gracias, doctor. Bueno, Muchas gracias, doctor. y esta señal es para decirles algo, ¿sí? Que por fin podemos además liberar un montón de cosas de nuestra biblioteca y que tengan unas felices vacaciones, ¿sí? Bueno. Gracias, doctor. Nos vemos el próximo semestre. Muchas gracias, doctor. Doctor. Día. Chao.